de su enseñanza. ¿Por qué? Porque ha invertido intencionalmente, previo a que salga el ministerio, para construir una vida que puede ser usada con dignidad en las manos del Padre. Y eso es lo que hace Jesús. Pero no lo hace, ¿verdad? No es algo que Él hace de una manera que, pues, llegó ahí por casualidad, sino que ha pasado su vida estudiando la palabra, ha pasado su vida en una vida devocional profunda. Él oraba de una manera tal que los mismos discípulos no podían seguir el ritmo, y varias veces quedan dormidos, varias veces están pues atónitos de la manera que él ora. Su vida es integral, pero es profunda con respecto al reino de Dios. Ha invertido tan bien su vida que llega un momento en que se vuelve totalmente un modelo al Señor. Y esa es la razón de un creyente, de un discípulo. Los discípulos somos modelos. Tenemos que ser modelos que inspiren a los que nos rodean a seguir a Jesús, y no lo contrario. Lamentablemente muchas veces la iglesia deja de impactar positivamente debido a la manera en que nos comportamos los creyentes, debido a que la gente nos juzga y nos dice: bueno, yo no quiero ser cristiano porque para empezar la fulana cristiana de allá me la contó. Yo tampoco quiero ser cristiano porque para empezar el fulano de allá que hicimos un negocio me traicionó. Tampoco quiero ser cristiano porque la otra vez vi a fulano sultano pues con otras 5, ¿no? Y no eran sus esposas, no eran sus primas. Y entonces el testimonio llega a ser el factor crucial que impide que mucha gente crea en Jesús, cuando deberíamos de ser los modelos a seguir, un ejemplo a seguir en la sociedad, como lo fue Jesús. Ustedes saben que Pablo lo dice en el capítulo 11 de Corintios 11:1. Pablo justamente lo que le dice a la iglesia: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vuélvanse una copia, un clon de Jesús. Para esto tienes que invertir en tu vida. Segunda razón tiene que ver con invertir en la familia. Un verdadero discípulo tiene que habitar en casa. Cuando hay discípulos que no comprenden el reino, no comprender el reino es no comprender la familia. Le decimos en la hermenéutica que hay claves para entender la metáfora y entender el mensaje del Evangelio. Una de las claves que nos explica cómo es el reino es justamente la familia. Es una de las claves. Cuando tú vienes al reino de Dios, si quieres entender cómo Dios opera, tú puedes comenzar a entenderlo de manera muy fácil si entiendes cómo opera una familia. Hay algunos que dicen: no, pues yo no sé nada del Evangelio, no sé nada acerca de Cristo, no sé nada acerca de la iglesia, pero aquí estoy. Pero una manera que tú puedes comenzar a comprender eso es sencillamente observa cómo funciona una familia. Así funciona la iglesia y así funciona el reino de Dios en ella. No hay otra manera mejor para explicarlo. Así que cuando un discípulo vive el reino, necesariamente va a darle una importancia o va a vivir bien, de manera adecuada en su vida familiar. Por ejemplo, en la familia hay autoridad. Lo mismo pasa en el reino de Dios. Nuestra autoridad es Jesús. Hay una autoridad a través de la palabra, que es justamente su ley. Así que en la familia no podemos llegar a hacer lo que queramos solamente porque se nos antoje, sino que hay una serie de reglas, hay límites, hay autoridad. ¿Por qué, por ejemplo, las esposas tienen que llegar después del trabajo a su casa? ¿Por qué los esposos tenemos que llegar ya como, no dice ahí por escrito, ¿verdad? Tienes que regresar, dando velar a tu casa después de la chamba? Pues llega a buena hora, y de preferencia llega con el pan o llega con chocolates. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Dónde dice? ¿Qué papel firmado que tenías que llegar después del trabajo, que tenías que pasar a tu casa, que tenías que llegar a tu casa? ¿Qué ocurre si no llega de repente la hermana del trabajo y no llega a dormir a su casa? ¿Qué ocurriría? O el hermano que diga: ¿sabes el problema? Si eres así, eres una libre. ¿Qué pasaría? Arde Troya. ¿Verdad que no? ¿Verdad que pasaría algo muy fuerte? O sea, no puedes decir: pues mi esposa no vino a quedarse hoy a la casa porque
ahí se va el trabajo. No, please, la verdad, espera. Creo que no comprenden lo que es la familia. ¿A qué pasa si no llegan? Tú los aplaudes y dices, está bien, no llegó, pero va a llegar el viernes. El viernes seguro llega porque tiene que cambiarse de ropa. ¿Qué pasaría si no llega? Bueno, si no llega y tú lo permites, pues obviamente sale de cabeza la familia. Si pasa lo mismo en el matrimonio, en la relación, pues obviamente sale de cabeza la familia. Ahí no hay autoridad, ahí no hay reglas, ahí no hay disciplina, etcétera, etcétera. Pero lo mismo ocurre en el reino de Dios. No podemos a nosotros mandarnos o decir, pues a mí me gusta esto y se me hace esto, así lo voy a hacer. No, hay un procedimiento en la palabra que nos dice cómo llevar la vida del reino. La palabra nos enseña justamente a ajustar nuestra vida a la vida del reino y no al revés, que es muy común hoy día. Muchas veces los cristianos queremos ajustar la vida del reino a mi propia conveniencia, realidad, a mi propia existencia. La palabra dice algo, pero yo lo hago de esta manera. Así es mi estilo, así es mi forma. Y entonces, las cosas no funcionan. Así que, si tú quieres comprender cómo funciona el reino, debes de comenzar a entender que es como una familia. Y para ser un discípulo real, para convertirte en un discípulo ejemplar, tú tienes que aprender a vivir en familia. Jesús le da una importancia a esto crucial. Los apóstoles saben que esto es crucial en la vida de la iglesia, así que ponen muy en alto la salud de la iglesia. Por ejemplo, recuerden el libro de Hechos. Vamos a Hechos para que lo veamos. Capítulo 16. El contexto de las cartas del Nuevo Testamento tiene dos círculos muy claros. Se escriben siempre en un contexto de familia. Aunque van dirigidos a una persona, esta persona, por sola que pueda estar, como Pablo, vive en un contexto de familia. De modo que cuando tú lees la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, también el Antiguo Testamento, pero cuando lees el Nuevo Testamento, tú debes de leer pensando y entendiendo que los autores están escribiendo bajo un contexto familiar. Una y otra vez están hablando de la casa, de las familias, de la vida justamente en familia que tienen los creyentes. Por ejemplo, en el capítulo 16, cuando Pablo y Silas están presos, hay un acontecimiento sobrenatural que eran liberados por el poder del Espíritu Santo, y entonces a partir del versículo 30, el carcelero pues entra en pánico por esa situación. Así que dice la palabra, ¿estamos ahí? Amén. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta del carcelero, porque él quería suicidarse debido a que es la pena de muerte, que el jefe de la cárcel, que escapara a los presos, era una condición o una situación de muerte para él. Así que Pablo dice, no lo hagas, estamos aquí, tú tranquilo, y les comienzan a hablar de Jesús. El carcelero les pregunta, bueno, ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Y la respuesta de los apóstoles es increíble, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y quién? Y tu casa. Y tu casa. Esta respuesta es increíble. Para Pablo, el nombre no solamente era él, sino que es o involucra también a su familia, a su casa. Esto a veces mal interpretado ha dado lugar a entenderlo como una promesa, pero no es una promesa. Dios no te asegura que si tú te salvas, tu familia se va a salvar. No es así. El Evangelio siempre es obviamente una decisión personal. Muchas veces la iglesia lo ha predicado como si fuera una promesa. Yo creo, y mi familia va a ser salva. Pero no es así. Llega el creyente, pasan los años, se puede morir y su familia nunca fue salva, porque no es una decisión comunitaria, sino es una decisión personal. Siempre es personal. La salvación siempre es totalmente personal en el Evangelio de Jesucristo. Pero lo que está diciendo Pablo es entonces el nivel de influencia y autoridad que el Padre debe ejercer sobre su familia. Él no está viéndolo ajeno o descuartizado de su familia o independiente de su familia, sino está viendo que este hombre vive o tiene un contexto familiar que si él entiende el Evangelio va a afectarlo y por tanto su familia podrá tener la oportunidad también de ser salvos. Había una ley de
facto en el mundo griego o romano, donde la religión que el padre tomaba era evidentemente la religión de toda la familia. Si el padre se volvía judío, toda la familia en automático se volvía judía. Si el padre se volvía, mormón, pues toda la familia tenía que volverse mormona. Es la regla que había en el mundo griego en aquel entonces. Pero Pablo, usando esta regla, llega al punto donde él habla sobre la importancia de que la familia pueda creer en la fe del Padre. Así que un discípulo que está creciendo y que va a cumplir la misión de una manera correcta no puede descuidar su vida familiar, su vida matrimonial y su vida familiar. Es algo vital debido a que el impacto del Evangelio siempre tiene un impacto integral sobre la familia. En la vida de la iglesia primitiva, la iglesia creció debido a que eran familias alcanzadas. La gran mayoría de la iglesia se congregaba en las casas grandes de las familias que se convertían. Y ahí en el Evangelio vas a ver muchas veces cómo hay familias que se convierten completas a Jesús y ahí se establece una iglesia. No había templos, durante más de 3 siglos no hay templos, así que el lugar por excelencia para reunirse en los primeros siglos, ¿dónde eran? En la casa. Las familias que se habían convertido a Jesús lograban tener un impacto sobre otras familias que comenzaban a agruparse para ser discípulos. Así que un auténtico discípulo siempre va a cuidar su vida familiar. Si no cuidamos nuestra vida familiar, entonces vamos a tener serios problemas, no solamente para vivir la fe, sino para vivir la vida de forma general. Un creyente que descuida su vida familiar está echando a la basura los mejores años y los años del futuro de sus hijos, los años que podrían producirle a largo plazo beneficio, los está tirando a la basura. Por eso es muy importante la vida familiar. Muchas veces veo como el futuro de los jóvenes de la iglesia y el futuro y el destino de muchos hombres que Dios va a usar se ve truncado porque los padres, por alguna ocurrencia, descuidan su vida matrimonial, descuidan su vida familiar. Los hijos enfrentan situaciones tan tremendas, sobre todo en la adolescencia, no saben cómo enfrentarlas, comienzan a meterse en problemas, comienzan a tomar decisiones equivocadas y arruinan su vida tras decisiones que comienzan entonces a afectar no solamente su futuro, sino su presente. Ahora aquellos jóvenes que tenían que un día conquistar para volverse instrumentos poderosos en las manos de Dios, tienen que verse en la necesidad de trabajar, porque ahora tienen que mantener hijos. Tienen que verse la necesidad de dedicar su vida a otra acción, porque ahora justamente tienen que sostenerse. Tomaron decisiones precipitadas, no hubo la dirección familiar correcta, no hubo la disciplina adecuada, no hubo el empeño de la familia como tenía que haberse dado. Y entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Germán Sánchez no hubiera tenido los padres cristianos que tuvo? Su padre decía, pues yo lo quería meter a fútbol desde niño, pero no tenía habilidades para el fútbol, así que le metimos a natación. Pero estuvimos ahí toda la vida. Sabíamos que un día iba a llegar a ser un competidor de medallas olímpicas. Debido a su familia, este joven, como todos los deportistas que ganaron, todos los deportistas que han ganado medallas, un reportaje que salió una semana sobre los medallistas olímpicos, todos dicen tener una fortaleza especial en su vida familiar. Los padres, los abuelos, los tíos, pero todos tienen una familia fuerte. En pocas palabras, no hay ningún ganador por lo menos en las Olimpiadas que tenga una familia débil. No lo hay. Todos los que ganaron medallas hablan de lo bueno que son sus familias. Michael Phelps, sus padres se divorciaron, pero su padre lo llevó a Cristo. Hubo una relación fuerte donde ella lo cubrió, donde lo rodearon gente cristiana, y entonces se vuelve cristiano en el momento más crucial de su vida. Él vuelve a Cristo o se mete con el Señor, aunque ha estado en la iglesia por muchos años, y entonces ahora habla. Estoy donde estoy porque la familia que tuve me pudo llevar a ese punto, en todas las cosas. Así que la familia es crucial. Si tú descuidas la familia, entonces vas a pagar un alto costo a largo plazo. Vas a pagar algo muy, muy costoso. Y dentro de ello, el propósito y el destino de tus hijos puede costarnos mucho. Y eso, la verdad, que sería muy penoso. Si Dios quiere usarnos